Hermanos, tengan un bendecido día y que mejor que estudiando juntos la palabra de Dios, meditando en ella y lo importante que es meditar en la palabra y conocerla. Hoy lo veremos de una manera especial. Hoy vamos a ver el noveno juez que fue Isam y dice el capítulo 12, versículo 8 hasta el 10. Después de él juzgó a Israel Isam de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Isam y fue sepultado en Belén. Comienza diciendo después de él, o sea, después de Gesté. Gesté, en el tiempo de Gesté, cuando él terminó sus años de juzgar a Israel, terminaron años, o sea, había muchos conflictos. Vemos que terminó Gesté peleando contra la tribu de Efraín y eso trajo muchos conflictos en la nación y Isam fue un hombre civil que trajo paz a Israel y fue sabio en esto, pero no fue sabio en cuanto a su hogar por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Como vimos en Gesté el otro día, de que él hizo un voto que nunca tendría que haber hecho delante de Dios, que Dios aborrecía lo que hacían de ofrecer a sus hijos en holocausto, y ahora habiendo peleado con Efraín su hermano, cosa que nunca tendría que haber hecho. Y eso trajo muchas guerras y conflictos en Israel. Y aparece Isam, que trajo paz y fue uno de los civiles, juntos con los que vamos a ver más adelante, que fue un tiempo en el cual Israel se acomodó y fue teniendo tiempos de paz. Pero fíjense en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 7, antes de que entraran en esta tierra, lo que Dios les dice a Israel. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Mire, este mandamiento Dios se lo dio ni bien antes de entrar a la tierra, de que no tenían que aparentar con estas naciones, porque Dios las había abominado, las había desechado, porque eran naciones que el pecado que habían cometido era tan aberrante delante de Dios. Habían llegado a un estado de degradación humana que Dios ya no podía soportar. Y les dice, por esta razón desecho a estas naciones y ustedes no tienen que tener contactos para no ser desechados por mí como estas naciones, que se iban a dioses falsos que no existían y formaban sus propios dioses. Por eso qué importante que es conocer bien la palabra de Dios. Y como vemos acá en este libro. Por ejemplo, y el Señor también tiene ordenanzas y palabras para nosotros. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos dice que no debemos tener contacto ni no unáis en yugo desigual
con los incrédulos. No debemos tener relaciones, ni alianzas, ni ningún tipo de asociación con una persona que no conoce a Dios, ni tampoco noviazgos, ni aparentar con gente que no cree en Dios. Y les dice, ¿por qué? El mismo versículo dice, no se junten con los incrédulos porque ellos no creen en Cristo. Porque ¿qué compañerismo puede haber entre la justicia y la injusticia? Siempre va a haber desacuerdos. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y más el 15 dice, ¿o qué acuerdo Cristo con Satanás? O sea, nuestras vidas va a haber una vida de conflicto y de desacuerdo continuo cuando un creyente se junta con un inconverso, con una persona que no cree en Dios ni conoce la palabra de Dios. Y nosotros que la conocemos y que la entendemos, podemos saber que esto traerá tristeza y amargura en nuestros corazones. Por eso será una vida llena de desacuerdos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es importante para nosotros. Fíjense en Nehemías 9:13, Dios les había dado a Israel leyes y les diste leyes y juicios rectos, leyes verdaderas y buenos mandamientos. Ellos eran un pueblo especial que Dios había levantado. Por ejemplo, en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Y nosotros esto lo podemos decir amén, porque ha sido en nuestras vidas, de que cuántas veces Dios nos ha guardado y hemos guardado de no cometer errores por conocer la palabra de Dios, de no hacer malas elecciones que hubieran traído a nuestra vida amargura y frustración y fracaso. Por conocer la palabra, solamente ella nos hace sabios, a personas como nosotras que somos sencillas en el conocimiento general, pero que conocemos la palabra de Dios. En el Salmo 119:77 dice, lo que produce la palabra de Dios en el corazón del creyente, dice, y vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, la conocemos y la obedecemos, eso trae vida a nuestro corazón, trae dicha y trae delicia a nuestra alma, nos hace amar la palabra de Dios. Por eso qué importante es esto. Y esto el inconverso no puede entenderlo, no puede comprenderlo, no puede saber lo que hay en nuestro corazón. Por eso no puede haber acuerdo, por más que lo intentemos. Vivimos en tiempos en los cuales la gente cada vez está más lejos de Dios. Y Dios nos ha puesto para luz en un mundo de oscuridad. Y es necesario que nosotros traigamos luz. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guillermo nos hablaba del corazón, del significado en el original de esta palabra, que abarca mente, sentimientos y voluntad. Y cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, conoce y entiende la palabra de Dios, eso produce sentimientos buenos y santos en nuestra vida. Y esos sentimientos hacen que nuestra voluntad también sea servir y agradar a Dios. Cuando el inconverso todo eso no le interesa ni lo puede entender. Por eso, hermanos, pensemos y busquemos conocer bien la palabra de Dios para que seamos sabios y Dios nos bendiga. Mañana seguimos.